Muy buenos días. Hoy hablaremos un poco acerca de la historia de la escritura. Este grupo está compuesto por Yorceli, Andrea, Aderlin y Freeman. Hablemos un poco de historia. Sobre la base de las actuales pruebas arqueológicas, la escritura apareció al mismo tiempo en Mesopotamia y en Egipto, aproximadamente un siglo antes del año 3000 a.C. Sin embargo, no podemos estar seguros de la fecha de inscripción egipcia más antigua. La fecha es insegura, pero probablemente cae en un periodo entre el 3150 a 3050 a.C. En China, la escritura apareció por primera vez en los llamados huesos oculares de la civilización Chang, que se encuentra hace alrededor de un siglo al norte de China y que data de 1200 a.C. Muchos de sus signos tienen un parecido indudable que los caracteriza chinos modernos y resultan muy fáciles de leer para los investigadores. En Europa, la escritura más antigua conocida es la escritura lineal A, descubierta en Creta en 1900 y que data alrededor de 1750 a.C. Aunque ésta, sin descifrar, sus signos se parecen mucho a los de la escritura lineal B, que es algo más reciente y que se usa para recibir una forma arcaica de la lengua griega. En América Central, la escritura más antigua es la olmeca, de la civilización artísticamente sofistificada de los olmecas, que existió en la región de Veracruz en el Golfo de México. La primera muestra convincente de esta escritura se descubrió a finales de la década de 1900. Así pues, tenemos las siguientes fechas aproximadas del origen de la escritura. En Mesopotamia, 3100 a.C. En Egipto, del 3100 al 3000 a.C. En Creta, del 1750. En China, 1200. En América Central, 900 a.C. Sobre la base de esta cronología, parece lógico suponer que la idea de la escritura se fundió poco a poco desde Mesopotamia a otras culturas. Después del dibujo aparecieron los sumerios, aportando a la cultura humana el segundo invento genial que consistió en añadirles símbolos a los símbolos verbales. A partir de aquel momento, la comunicación escrita podría ser indirecta, mediata y transpersonal. Los primeros materiales de escritura. Para la escritura en seco, utilizando cinceles, buriles y estilos, se le dio nombre estilo a un punzón de marfil o de hueso en el cual se escribía rayando en una tablita encerada, y para borrar lo escrito con mucha fuerza del otro extremo se utilizaba el punzón que terminaba en una bolita. El estilo metálico, generalmente de bronce, se conocía con el nombre de grafino. Para la escritura con tinta, el cálamo, con procedente en el antiguo Egipto, la pluma de ave, la pluma metálica parecida a un bolígrafo, pero la punta se parecía a una pluma, el mismo bolígrafo con una carcasa de un depósito de tinta. A partir del siglo XX, el bolígrafo consistió en una carcasa de un depósito de tinta donde se aplicaba por medio a una bola giratoria. Tintas. Las tintas más comunes en los pueblos antiguos y la Edad Media fueron la negra, formada con un negro de humo y goma disuelta en agua o vinagre para hacerla más indeleble; la roja, formada con un mínimo de vellezón o púrpura. La tinta roja solía emplearse en los títulos, encabezamientos de capítulo y advertencias. De aquí provino el nombre de retícula. La tinta roja, formada con un mínimo de vellezón o púrpura. Las tintas azules y verdes estaban hechas con sustancias minerales, plata o oro. Los primeros soportes y medios de escritura.
Los soportes de la escritura son tan importantes como el origen de la escritura misma. De no haber contado con los materiales e implementos para ejecutarla, habría sido imposible hablar sobre el nacimiento de la escritura. Soportes. La arcilla es el material sobre el cual se conserva la escritura más antigua, entre el 3400 y el 3200 a.C. En ella se consignaron casi todas las escrituras cuneiformes. Las placas de arcilla solían ser muy finas, generalmente cuadradas y de esquinas redondeadas. El proceso por el cual se grababa la escritura era escribiendo con una cuña de metal, marfil o madera, cuando aún estas estaban húmedas y blandas para luego ser sacadas al sol. Los huesos, las maderas y las tablillas de cera. Estos se utilizaban como trozos de madera, cortezas de árboles o tablillas de cera, las cuales eran muy parecidas a las tablillas de arcilla. La madera también se usó en China para fabricar sellos junto con la cerámica o el bronce. Son las que se grababan los signos, a pesar de que la madera y otros materiales como el bambú, las cortezas de árbol y los huesos de tortuga u otros animales. Piedra y metales. La piedra es el material más consistente, no necesita preparación y es casi indestructible, salvo por la acción del propio hombre o por los desastres naturales. Es el soporte por excelencia de la epigrafía griega y especialmente de la romana. La piedra se usó para las inscripciones que podían ser sacras, honoríficas, conmemorativas, etc., haciendo el signo gráfico mediante un cincel. Se encontraban sobre todo en grandes estatuas o monumentos. La mayoría de los materiales antes mencionados sirven o han servido de soporte de escritura dibujada o pintada. La técnica para realizarla varía considerablemente, así como de los instrumentos usados. En definitiva, cualquier soporte puede utilizarse para pintar un mensaje, por medio de los instrumentos más variados y recurriendo a diversas técnicas. Posteriormente, el papiro es sustituido por el pergamino. Su uso se generaliza en el siglo II a.C. en la ciudad Pergamo, y de ahí es que viene su nombre. Este elemento sustenta y procede de animales herbívoros o más o menos pequeños, como la oveja, la cabra y el ternero. Actualmente se utiliza el papel como soporte de la escritura universal. Es importante saber que para llegar al papel se ha recorrido un largo camino. Se considera que el primer proceso de fabricación del papel fue desarrollado por el eunuco Cail-Nun, consejero del emperador He de la dinastía Han Oriental en el siglo II a.C. En China se empezó a fabricar el papel a partir de fibras vegetales como residuos de la seda, la paja de arroz, el cáñamo o también el algodón. Su uso se generaliza a partir de la camisa en el siglo XIV, lo cual eso permitió que hubiera más trapo o camisas viejas disponibles para poder fabricar el papel.